Muy bien, Eguerdión. Estamos ya en la segunda parte del acto. Vamos un poquito justos de tiempo, o sea que vamos a entrar directamente. Cuando nosotros hablamos de empresas, en Deusto Business School, más y más, hablamos de aquellas organizaciones, tengan o no ánimo de lucro. Todos son empresas para nosotros y nuestros alumnos, lo estaba comentando con Gareth, cada vez más, al acabar los estudios, pues ven como una alternativa profesional. Somos una facultad de empresa, pero más y más nuestros estudiantes buscan trabajo también en organizaciones sin ánimo de lucro, organizaciones non-for-profit o organizaciones que, como Save the Children, ofrecen un proyecto global, profesionalmente muy exigente y en el cual pueden desarrollar carreras profesionales tan o más interesantes que las que pueden desarrollar en el mundo de la empresa. Gareth, welcome. It's an honor. I know you are an official of the British Empire. I don't know if you have some kind of that, but Gareth es de Wales, ha estado siguiendo muy atentamente a Cardiff este fin de semana, a las finales de rugby. Los galeses están muy contentos, Bilbao les parece un sitio estupendo desde el fin de semana pasado, ya les parecía. La conexión de Wales con nuestro país tiene muchísimas raíces. Él es una persona que tiene una amplísima experiencia profesional, es ingeniero civil, o sea que él empezó su carrera en el mundo de la empresa, pero rápidamente se especializó en grandes operaciones logísticas de ayuda humanitaria. Él es una persona que ha estado prácticamente en todas las zonas de conflicto del mundo, en una tarea muy complicada que es cómo organizar la llegada de los alimentos, en cómo organizar a todas las personas la organización de los voluntarios. ¿Os imagináis que eso en una zona de conflicto como Siria, como supongo que nos contarás, las zonas en las cuales pues, todo está destruido y siguen destruyendo? En los últimos años está además específicamente centrado en el ámbito de los niños. En Save the Children es una persona que trata de llegar a estas zonas de conflicto donde los niños está demostrado que son los que más sufren y peor lo pasan. Pues él ahora dedica su carrera profesional y su liderazgo a entender esas soluciones. Nos parecía muy importante poder tener su experiencia. Él va a hablar en inglés, o por lo menos una parte de su ponencia la hará en inglés. Luego, al acabar su charla, podéis hacerme a mí las preguntas en castellano y yo se las traduciré, o podéis hacerlas directamente en inglés. Gareth, welcome, and please. Thank you, Francesco. Ergonom. Let me try this. Osso pozignago hemen egotias. Mieska. Buenos días. Estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias por invitarme a hablar hoy. Lo siento, no hablo español, as you can tell. Así que continuaré en inglés. It's okay? So I am the person that nobody likes to meet, because if I arrive in your country... it's okay, you can hear me, yeah. If I arrive in your country, it normally means something terrible has happened. I've spent the last 25 years working everywhere. I started in Somalia and Angola. I've been in pretty much every emergency since 1992. So I have been to 70, 80, 90, I can't remember, countries. And normally it is when something very bad has happened, and so the country team do not want to see me because their world has changed. And then they are happy to see me because I can help them make sense of what's gone wrong. I was listening and with some help this morning to the conversation, and I guess the subject of ethical leadership, for me, this is about something very simple. This is about esperanza para la humanidad. Ultimately, for me, this is what ethical leadership comes down to. It's a real honor to be here in Bilbao. It is my first time, but as a Celt, as a Welshman, this is the home of the Celts. The genetic studies and DNA now prove that 10,000 years ago, we came from Basque Country to Wales. So thank you for your hospitality today. I feel very much at home. And I am a big rugby fan.
And so we're also very pleased at the weekend that we went home with some silver. I was looking at the university's history, and it is quite similar to my own organization's history. You are 100 years old in 2016, I think. My organization, Save the Children, is 100 years old in 2019, next year. We've worked here in Spain for 25 years with disadvantaged children, and we've worked here in Euskal Herria since 2004. And Ava is here somewhere, who is in charge of our office, so you can meet her. I also looked at the vision of the university. Embrace the world to serve the community. This is magnifico. This is beautiful. For me, this is amazing. And the values that you have here, professional excellence, but with profound human quality. Integrity and ethics, but focusing on those who are vulnerable and need help most. Cooperation and solidarity, openness and diversity. These kind of values are very, very personal and very important to all of us, I think, as leaders. And innovation and entrepreneurship, we need that. I think you need to add something about Esperanza to complete the story of ethical leadership, but take that from me. Because we are going to need, in the 21st century, a lot of these values to meet this vision, and we are going to need a lot of hope. We have a very big task ahead of us. When the university is 200 years old, after 2100, the world is going to look very different. Forget 1.5 degrees, 2 degrees. Climate change is real, it is accelerating. Perhaps more like 4 degrees at the current rate. 4 degrees changes the world profoundly. Greenhouse gas emissions, at current rates, we will have used up the whole of the century's emissions by 2020. The ice sheets are melting 100 years faster than the worst predictions made 30 years ago. And if you're a child born today, you may well live to be 100 years old if you come from our part of the world. But in that time, you are going to see the 4 great peaks: oil, water, agricultural production, people, together with increased urbanization. 21st century is going to change things a lot. We are currently, 7 billion? The projection is for 10, 11. And actually, we can feed probably today 10 billion people. But hunger is increasing in the world. Inequality is fabulously huge now. I think the latest estimates say the 60 richest people in the world have the same wealth as the bottom 4 billion. This is an astounding level of inequality in the world. It's not a sustainable level of inequality, as we are seeing with migration and everything else. We are in a period of great global uncertainty again, where the most marginalized and disadvantaged, the people you are trying to reach, risk being left behind if we are not careful. And internationalism of the kind that produced my organization is going backwards. We are witnessing a period of failing international cooperation. Conflict, which drives a lot of the humanitarian need that I deal with, is lasting much longer than even 20 years ago. It's more urban, it's more blurred between the criminal and the formal, it's more lethal for civilians and aid workers. And these extremes will produce more conflict in the world and more human displacement. The scale is already enormous. 60 million people are either refugees or displaced within their countries. That is the largest number
since the Second World War. The average length that you spend displaced or as a refugee is now more than 7 years. And humanitarian spend, the amount of money the world spends supporting those people, most of it is spent on situations that are more than 3 years old. So long, protracted crises. And there is a deficit. Last year, it was $15 billion less that we received for our humanitarian efforts than we asked for. The world, the total is about $27 billion. The world spends about 4 times that on bottled water, 3 times that on yogurt. So humanitarian endeavor is a cottage industry in global financial terms. And we see today in Syria, in Yemen, the Rohingya crisis, where I was just a few weeks ago, and dare I say, what is happening today in Iran, the relationship with America, Israel. International cooperation seems to be something that is receding into the past. And for us, this is a very dangerous scenario. 73 years ago, we, the people of the world, deemed it necessary to come together to rid future generations of the scourge of warfare that twice in our lifetimes has wrought untold misery on mankind. Those are the opening words of the United Nations Charter. I say them with an air of sadness, because today I wonder, how are we doing in ridding the world of this scourge? The exposure to violence that people in conflict settings experience now is terrible. We have done studies on this with children in Syria and many places. Children are being killed. Children are being maimed. They are being abducted to either work as sex slaves, early marriage, to fight as child soldiers. Schools and hospitals are being bombed. All of these are crimes against humanity. They are all against international law that we have all signed up to. And yet, they are happening in today's world. And it's children who, at the start of their adolescence, who are 12, who are 13, who are the most at risk, in all honesty. That is the group, if you are a boy, who are picked and taken to fight. They get killed, they get detained. And if you're a girl of that age, sexual violence is a risk for you. Early marriage, to protect you, is a risk for you. And what happens is that these children, and we work with them as Save the Children in many places, it's a lifelong affliction. Their mental health is affected, obviously, for the whole of the rest of their lives. So we risk a generation among these 60 million and the bigger numbers affected, the millions who are not displaced, who are not refugees, who are just existing in these conflicts around the world, in the Yemens, in the Syrias. It's a broken generation if we are not careful, destroyed by the consequences of trauma. But Esperanza para la Humanidad, ethical leadership. You cannot lose hope. You mustn't lose hope. Our greatest enemy is our own despair. It's not the bombs and the bullets. It's our inability to retain hope for humanity. The American cosmologist Carl Sagan said that we are matter grown to consciousness. This is a beautiful expression for me. It's a process that took 13.7 billion years, the creation of the universe. 40,000 generations of humans have walked on this planet before us. 10,000 generations ago, some of them left here and came to Wales. This is a miracle of life. Humanity is a miracle of the universe. And it is worth preserving for its unique beauty alone. To not do this is to waste what all of time has created. That is what drives me as a humanitarian leader.
It's as simple as that. And you have to find, among the thousands of reasons not to do something, the one reason to act. 2 years ago, Save the Children launched a search and rescue operation in the Mediterranean. Our rescue ship pulled 10,000 people out of the Med. We had a child born on our ship. We airlifted a mother who was 8 months pregnant with eclampsia and about to die off to Malta for a medical treatment. She started her day in a dinghy leaving Libya, wondering what her future was. That child was going to have one, as far as we were concerned. The miracle of human life was worth preserving. It was hugely unpopular. We have been pilloried for this act. We don't care. It's about morality. Ethical leadership requires you sometimes to be very unpopular. And it can seem very frightening, this future. And I speak to a lot of teenagers about this, and they are worried. And I say, look, hope is an awesome weapon. When you go to these places, and I've been to many, you see people who refuse to let go of hope. They refuse. They have very little reason to hold on to it, but they do. They are not letting go of their hope for humanity. So why should we, as leaders, fail them? People are ingenious. Look at here, we are in a great seat of learning. You know? Ingenuity. We are creative. We have a will to survive. And we are very social. So we will invent new ways to meet the challenges of the 21st century. And it is great settings like Deusto that will help that to be achieved in the way that you teach your students. And even if this picture that I am painting is very bleak, you have to keep this spirit of optimism, stubborn optimism, alive, so that you face your leadership challenge and give inspiration and hope. And you become the role model that you want, as you discussed this morning. So, bad news stories, yeah, they sell, but let's have good news stories about humanity alongside. And the role of faith and spirituality is a powerful thing. That personal, professional equation that you were discussing this morning. And this point about leading and following. People follow inspiration. They follow from the emotional part, from the limbic system and the enteric nervous system. It's not a rational exercise. It's an emotional connection that you make to people who inspire you. And that is what real leadership is. So, ultimately, this comes down to, how we can be smart in practicing our leadership. And we have to be very bold, and we have to be extremely persistent. These problems are difficult. They're incredibly difficult. Changing attitudes of global leadership, this is not a short task. President Trump has put a climate change denier in charge of NASA. Okay, we've got a challenge there then, haven't we? So persistence in your leadership. You have to keep going, keep going, keep going, keep going. So that means you have to find a very deep well inside you of very personal things about resilience and about courage and about self-awareness. And my friends here who brought me here today, who run leadership courses, this is all about this very personal sense of self that guides your activities as a leader. And then your vision and your values, these are your touchstones. They are the star that you follow. But unless you know yourself inside out, this is what I've learned after 25 years as a humanitarian. I've had to discover myself in many, many different ways, in many different places. And it's an X-ray. It's an X-ray of your soul. And you end up deciding whether you like yourself or you don't like yourself. And hopefully you move towards liking yourself some more through how you act. So you have to be smart, and you have to understand the who and the why and who you're working with, and you have to understand the political realities of the day, and you have to embrace them. And then you can create currents of change. What's exciting about being in a setting like this, a business school, is what you were discussing today. The role of modern business is not profit alone. It has to be with a social conscience. It has to be a contribution to the whole of society.
So I say this to many students, say, oh gosh, we can't be like you, la la la. So look, be whoever you want to be, in whichever business, in every profession, but be brilliant. Be the best version of you. Make a lot of money if that's what you want to do, whatever you want to do. But please make a contribution along the way. One of my jobs is to raise money from very rich people. Very rich people. So I go and meet them, and I take my cause to them, whichever piece of the picture they like, and I sell it. And often they're very, very generous, fabulously generous. It doesn't hurt them very much because they have a lot of money, but they are still very generous, right? And I come away normally thinking, so you have billions and billions and billions. You're one of the 60. Why did it take so long for you to start giving it away? Most of the time they are people my age and above. And I can't help think, why did you not, as you were making this money, create some good with it? Why did it wait until you were 65 or 55 before you gave a lot away? Well, what happened for the last 30 years? So anyway, the point I'm making really is about, the Kantian imperative. Adela, if she's here, she recognizes what I'm saying. The imperative to act is what drives humanitarians, Immanuel Kant. And it's all about ultimately how you enact your values. So what I heard today, which was amazing, was how much it's about collaboration and selflessness and giving. And this is amazing, and this is an amazing future, and I can't wait to watch how this develops here in such a wonderful setting. And I'll leave you with a quote from the German scientist Victor Frederick Weizsäcker, who said that humanity was about compassion and knowledge. But he said that compassion without knowledge was ineffective, and knowledge without compassion was inhuman. Thank you very much. Muchas gracias. I think you have to remain there because otherwise... I don't have a lapel mic. Yeah. So we are going to change our chart of values and introduce hope for humanity. Wow. Or even to change our motto, embrace the world with hope for humanity to better serve the community. So I have taken note and we will change it. Or we'll try to change it. Good luck. Yeah, thank you very much. ¿Tenéis alguna pregunta que queráis aprovechar ahora para hacer a Gareth? ¿Hay alguien que quiera hablar? Ya os he dicho que podéis hacerla en castellano, y yo se la traduzco al inglés, o la podéis hacer directamente en inglés si os animáis. Ya habéis visto que mi inglés es bastante de andar por casa, o sea que podéis animaros. I hope you could understand my English. Yeah. I know you're all experts. Yeah. Coming to our students, today they are not here because we try not to, they are not in class. And yeah, of course. Whenever in class, this is for professionals. But I want to think, we are filming, we have taken records of your, and we will use it in our classes. So when you, on your experience, when you decide to choose your career in the working for ONGs and finding these very difficult situations in several countries, which will be the most important learnings that you have in this? If you have to summarize in what you have learned from this experience in terms of as a professional, what's your more key learns? It's a fantastic question, thank you. I became a humanitarian by accident. I was studying, I studied civil engineering, so I was in construction. And I wanted to go and build things, as you do. So I worked in the Caribbean, and then the crisis in Somalia was on the television, and I just answered an advertisement from an Irish NGO saying young engineers required. So I just answered it,
And then they asked me the fatal question, how flexible are you? I said, I'm very flexible. They said, will you go and do logistics in Somalia? I said, what, this place on the television? Yeah. Will you go next week? Okay. And Andy, who's sitting over there, and I, we went together. As half a lifetime ago, as much. In a week, you took the decision. I took the decision straight away, on the spot. Right away, on the spot. So that was when you study humanitarians, low self-preservation and impulsiveness score very highly in the psychological. And you told your parents that day? Yeah, they were not happy. To Somalia? They were not very happy. My father was a development academic. He taught agriculture, and his students came from all over the world. And he had been in places like Ethiopia in the war in the 70s, in Ogaden, and he knew the realities of what I might find myself doing in a way that I did not. He went crazy. He said, you're crazy. So anyway, so what I learnt, I suppose, was that you have to overcome your fear. You know, the sane human thing to do was to say, I'm not going to a war. Why would I do that? And if I'm honest, I didn't know much about myself at the age of 24 in relation to my value set. I was just lucky that, or stupid, but anyway, I went, and then I discovered that this fit was a fit. I discovered that was something in me, and you can analyze my family background and all the rest of it, that made this perfect for me. So the biggest thing I've learned, and this is what I would say to any student, is discover your passion. Discover what you're passionate about and follow that. Do not choose your life as something you're not passionate about, because you're going to be miserable. And you're probably going to want to do something else. I have many friends who are like this. The mother of a good friend is a beautiful artist. But she was told by her family, no, you can't be an artist. You need to be, something professional. So she was, did a profession for many, many years, and then she retired, and then her art appeared. And that kind of fight was in me. I wasn't really an engineer. In fact, you would not want to be in any building I was designing. It would be a very dangerous place. So I discovered a passion for humanity, I guess. And I just followed it. I also discovered that it comes at a cost. Nothing in life is for free. Life is not this lovely, smooth Facebook, Instagram, edited highlights version. It goes like this. Mm-hmm. And the highs can be very high in the kind of work that I do, and the lows can be very low. So I have been a survivor and remain a survivor of post-traumatic stress disorder for 25 years, something I live with. I have buried friends who have been killed in the line of duty. And I have the moments when we rescue a child from the sea and you feel like an incredible person, but you also have to be very careful with the power dynamics of those situations. So you learn a lot about every aspect of yourself. And then the biggest thing is not to fear emotion. We are taught in life that emotion is a bad thing. Us British, it's terrible. Oh, Gareth, you're so emotional. Of course I am. Look what I do for a living. It's all about emotion. So the way you grow as a person, and I would say this to students, is let it all in. But have very good ways of letting it go out again. So that you can grow with this as a person. It's very, very much in line with the discussion this morning about mindfulness and how, ethics and how it's an internal conversation with yourself. That's where it comes from. And if you follow that, you grow. And the growth is exponential and endless, and it's wonderful. It's truly wonderful. I am a blessed human being to have spent 25 years doing this kind of work. So that's what I've learned. Thank you, Gareth. It's very good lessons for them. Yeah. But please wait until the microphone press. Thank you. Thank you. So I have a question regarding the countries where you've been and the situations. I can imagine you have met very vulnerable people, and I'm curious about what you've learned about their leadership. So the leadership of refugees, of maybe children, just generally around the world. What have you learned from leadership from a different perspective? Yeah, trust them. It is their situation more than it is yours. So you have to lead from behind in that sense. Your job in that situation is to understand their vulnerability from their perspective and find ways to be creative in how you are going to help reduce that vulnerability in a way that
they appreciate. Too much is an imposition. Too much of aid is foreign policy, to be honest. You know, it's a controversial point I'm making, but if you look at the aid agenda of many countries, including the UK, it is about security and migration. And they give us money to further political policies around reducing migration. And this is a very difficult territory. It's not about the people and what they need. It's about national interests and defending them. So, so organizations that live in civil society have a very important role to be an honest broker for people affected by crises. And it isn't enough of it. We don't listen enough. We impose too much. So I've learned that that's almost always going to lead to a bad outcome, or a worse outcome, not the most ideal. But compromise is also required. You can't always do what everybody wants you to do. But invariably, people show their leadership for themselves first. It takes time for us to arrive and provide assistance. People have to survive and do most of the support for each other. So giving agency to people, or helping people to strengthen their own existing agency is the right way to proceed. It's not the majority of what we do. It's the minority of what we do, sadly. It's a strange answer, I know. But Thank you. Everybody needs their lunch, I think. It's a long morning to sit and listen, especially at the end in English. I'm sorry about that. One last question. Una última pregunta. We don't have a lot of time, Gareth. No problem. We need to move on to the next topic in the agenda, but there's time for one last question. Perhaps they want to make you the questions having a wine after. You're welcome. I will answer any question. Yeah, Basques, we need some wine to open our conversations. Gareth, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Y ahora les voy a pedir que nos acompañen, estoy aquí un poquito solo, a los tres ponentes que me van a acompañar en la última parte. Vamos un poquito justos de tiempo. Como lo que tienen que contar ellos es muchísimo más interesante que lo que tenía que contar yo, que tenía un cuarto de hora, voy a ir muy rápido en mi cuarto de hora y les voy a dar rápidamente la palabra a ellos para que puedan hablarnos de su experiencia. Voy a también a ser muy breve en la presentación. Nacho, Perú, Miguel, yo creo que son sobradamente conocidos por vosotros. Nacho y Miguel, empresarios, directivos de grandes organizaciones que han sacado adelante el reto siempre difícil de mover una organización en un ámbito cada vez más complejo, cada vez con más... O sea, que hablan de liderazgo desde la experiencia, que es lo que hemos querido traer a la última parte del debate. Perú desde el Centro de Ética Aplicada, aparte que también ha sido líder en varios proyectos que han tenido precisamente con impulsar una banca más ética y otros muchos temas que seguro que salen en la conversación. Yo para iniciar la conversación, que me gustaría que fuera eso, una conversación, y no tanto que os pregunte y cada uno contestéis, sino que hablemos entre los cuatro y sobre todo entre vosotros tres. Os voy a contar una anécdota y sobre eso vamos a empezar a hablar. Yo, este año, las escuelas de negocio estamos en esto de ver cómo respondemos al problema que hay creciente de desigualdad, y que la gente dice, bueno, pues esto tiene que ver en parte con lo que hacéis las empresas y tendrá que ver con lo que enseñáis en las escuelas de negocio, Y entonces, bueno, pues es un tema que cuando nos reunimos decanos de escuelas de negocio sale a la conversación, Este año la reunión de escuelas de negocio mundial, de la Asociación Mundial de Escuelas de Negocio, que es americana, se llama la ISSB, ha sido en Las Vegas, que es un sitio quizá no particularmente, pero bueno, es una ciudad de convenciones y hay una convención de decanos. Y me llamó mucho la atención la charla inicial. Trajeron a un profesor que enseña liderazgo en la Universidad de Berkeley, en California. Bueno, y él empezó su charla, era la ponencia inaugural, en la que habría 3 días de reuniones, pero era la sesión central. Se han acabado las pilas. Cuando he dicho lo de Las Vegas, se han fundido los plomos. El rector ha censurado. Pero este hombre amablemente
inaugural era de un profesor de liderazgo de Berkeley, ¿no? Y este dice, bueno, ¿estaréis de acuerdo conmigo que tenemos un problema de liderazgo en el mundo, ¿no? Este tema de la desigualdad, este tema de lo que está pasando. Cada vez los jóvenes se sienten más a disgusto en las organizaciones. Hay un problema de liderazgo, ¿no? Y todos decíamos, sí. Claro, ya lo siguiente que dijo dividió bastante a la audiencia, porque dijo, porque realmente no estamos enseñando el liderazgo que funciona en el mundo real. Vamos a las universidades y decimos, no, pues un líder tiene que ser honesto, un líder tiene que preocuparse por las personas, un líder tiene que ser, bueno, pues tener un comportamiento ético, bueno, lo que hemos estado oyendo a José Mari y a Adela, ¿no? Esto es el liderazgo que tal, ¿no? Y lo que pasa es que nuestros alumnos y nuestras alumnas luego cogen el periódico o luego acaban de estudiar y van a la empresa y lo que se encuentran es que realmente quienes lideran las grandes organizaciones, quienes aparecen como líderes de los países, es gente que no se caracteriza por un comportamiento siempre ético, que lo de la verdad, bueno, pues tiene una postura pragmática con la verdad, ¿no? Se encuentran, pues lo que ha comentado Fernando antes, ¿no? Con las diferencias salariales que aparecen en muchas organizaciones, y dicen, claro, y dicen, este es el verdadero liderazgo, no el que me han enseñado a mí en la escuela. Y ahí ya se lían porque dicen, a ver, me han enseñado algo, pero que luego en la realidad no funciona. Y entonces se olvidan de lo que les hemos enseñado en las escuelas y se ponen a aprender, bueno, yo aquí tendré que, para moverme en esta jungla y para progresar en esta organización y poder liderar yo, pues tendré que aprender este liderazgo que se enseña en la práctica, ¿no? Esa es la ponencia. Y entonces dice, yo, descubriendo esto, acababa el profesor de Berkeley, yo he decidido no enseñar ese liderazgo que nos gustaría que hubiera en el mundo, digo eso, que le enseñen los de ética o que enseñen tal, yo les enseño el liderazgo que realmente existe en el mundo, el real, el del mundo real, el efectivo. Y dice, y mis clases están llenas y los alumnos al acabar me dicen, gracias porque por fin alguien me ha enseñado cómo funciona el mundo de verdad. Porque, bueno, y así acababa la ponencia. Y diciendo, bueno, y decía, os animo a todos a cambiar el currículum de vuestras escuelas de negocio y si queréis ponéis 2 asignaturas. Una asignatura que sea esa de cómo nos gustaría que funcionara el mundo o cómo nos gustaría que fueran las organizaciones y la otra que podríais titular por desgracia, pues podéis poner entre paréntesis por desgracia, cómo funciona el mundo de verdad. Dice, porque esto también hay que enseñarles en las escuelas de negocio. Porque si salen sin saber cómo funciona, luego se nos pierden y acaban despistados. Bueno, esta fue la ponencia, que fue... hubo muchísimas intervenciones posteriores y tal, pero él, bueno, abrió el debate, ¿no? Y yo quería también abrir quizá el debate con esta pregunta. Imaginad que solo tenemos espacio en el currículum en Deusto para enseñar una de las 2 asignaturas. La de cómo nos gustaría que funcionara el mundo o cómo funciona el mundo de verdad. Imaginad que no cabe, como vais a enseñar también estadística y finanzas, no sé qué tal, para este tema de liderazgo solo tenemos tiempo para dar una de las 2 formas. ¿Tú qué crees que habría que preguntar? ¿Cuál de las 2 asignaturas habría que dar si solo pudiéramos dar una de las 2? Pues si digo la primera, me echáis. ¿No? Pues la segunda, evidentemente hay que enseñar liderazgo ético, pero creo que tenéis tiempo para enseñar las 2 cosas, el contraste y que la gente que está hoy en la universidad tenga la suerte que no hemos tenido los anteriores de que te enseñen liderazgo ético. A nosotros en la carrera nadie nos enseñó nada de eso. Ni siquiera estaba ese debate en la sociedad. La gente joven que está hoy, aquí tengo unas cuantas directivas de mujeres además, las 4, hay aquí otros 2, son gente joven, está viviendo una época en la que se habla de liderazgo ético y probablemente tienen más facilidad para ser líderes éticas que los que hemos vivido una época diferente donde no se hablaba eso, llegabas a la empresa y te encontrabas con lo que te encontrabas. Y ser líder ético en una organización que no te deja serlo es muy difícil. Hay que ser incluso más héroe de lo que planteaba de la Cortina, que ponía muchísimas condiciones y además en una situación de guerra. O sea que tú los 2. Tú dirías, hay que enseñar los 2. Los 2, pero para ir hacia uno, como contraste. Para que sepan lo que hay. Eso. ¿Tú, Miguel, cómo lo ves? Bueno, la cuestión es bastante peliaguda.
El mundo que nos está rodeando hoy en día no deja de preocupar. Los ejemplos que tenemos no son de lo mejor que hay. Yo procedo de las escuelas profesionales. No tuve la suerte de asistir a estos sitios. Me hubiese gustado. Esa ha sido mi gran frustración. Pero ¿qué le vamos a hacer? Entonces, desde siempre yo me he preocupado de aplicar el liderazgo ético donde he estado. Pues con unos principios sencillos, pero sobre todo con valores. Y tratar de implantar los valores de la mejor manera que he podido hacerlo. Cosas tan sencillas en la empresa como generar ilusión, que la gente se comprometa, que hacer algo para que las personas de las organizaciones amen el trabajo bien hecho, y el liderazgo, cosas sencillas, pero bueno, que hemos estado ahí trabajando durante muchos años. Si me dices a cuál de los dos, yo siempre he apostado por el liderazgo ético. Veo que hoy en día pues la cosa pues está complicada y veo el dilema ese que hoy vosotros como formadores tenéis, ¿no? El que se sepan las dos cosas pues a mí no me desagrada, pero luego hay que darle forma a alguna de ellas, ¿eh? Pero también te voy a decir una cosa, que esto no es nuevo, ¿eh? Cuando Mario Conde se llenaron estas aulas o hasta los salones de esta universidad hasta las cartolas, y hace ya unos cuantos años. Yo creo que los valores negativos, el pelotazo, el ser, el tener más que el ser, todas esas cosas no son cosas de ahora. Es una conversación antigua, ¿verdad? Son más antiguas, ¿eh? Entonces, no me quiero alargar demasiado. No, está muy bien. Pero, ¿tú qué crees? A ver, yo creo que hay dos reflexiones que surgen de lo que planteas, Guillermo, muy rápidamente, y que complementan muchas cosas de las que se han dicho durante la mañana y las intervenciones de ahora, ¿no? En las universidades tenemos que enseñar pensamiento crítico, primero para que no te digan afirmaciones simplonas y te las comas. El mundo es así, todos los directivos son así, solo hay un modelo de liderazgo, tenemos que adaptarnos a él. Eso es un razonamiento de baja intensidad, desde mi punto de vista de baja intensidad. Se diga en Las Vegas, lo diga un decano, lo diga quien sea, no es cierto. La realidad es mucho más compleja y tenemos capacidad de decidir, como personas y como organizaciones. Y ahí, desde la perspectiva del académico, deberíamos hacernos una pregunta que es retórica. Yo creo que la respuesta es obvia. Las universidades ¿adaptamos nuestro currículum a lo que la sociedad es o tenemos también una responsabilidad por transformar la sociedad? La pregunta es retórica. Es lo segundo. Leámonos la misión de esta universidad y de cualquier universidad. Bueno, no sé de cualquiera, de esta universidad. Es muy conocida la reflexión que hemos hecho a muchas universidades, desde luego las jesuitas muchas, las escuelas de negocios jesuitas, preguntándonos honestamente si hemos tenido alguna responsabilidad en el modelo de directivo que fue corresponsable de algunas de las cosas que pasaron en la crisis financiera, por decirlo muy matizado. Esa es una pregunta honesta, de honestidad, pura honestidad intelectual, que la universidad, desde luego, tiene que afrontar. De tal manera que el estilo de liderazgo ético que nosotros queremos promover en nuestros alumnos no tiene por qué ser estrictamente seguidista de lo que el mercado en un momento esté demandando. Sin ingenuidades también, pero desde luego no estrictamente seguidista. Tenemos que considerarnos agentes de cambio. Esto me hace saltar muy rápidamente a otra conexión entre lo individual y lo organizacional, que lo indicaba Adela con mucha claridad, como siempre, en la última parte de su intervención, ¿no? Los liderazgos éticos se enmarcan en culturas éticas dentro de las organizaciones. Estoy convencido que las dos empresas representadas aquí pueden hablar largamente de eso. Quizás Mutualia bastante más porque la conozco, porque colabora en una comunidad de aprendizaje con nosotros, de aprendizaje de ética de la dirección, ¿no? El liderazgo ético se encarna en una cultura ética
y construye cultura ética y responde a la cultura ética. De tal manera que esa articulación individual-organizacional es imprescindible, si no estaríamos hablando de otra cosa. Por eso son importantes las tres palabras: liderazgo ético y en la empresa, ¿no? Sí, me acuerdo que cuando tuve yo un percance y fui a visitarte y sí, uno también visita Mutualia a veces por motivos profesionales y otros porque tiene un accidente de trabajo. Y recuerdo que me contaste que estabas trabajando el tema de los valores con tu equipo directivo, y me llamó mucho la atención porque me pareció que no es evidente eso, que un primer ejecutivo se meta en este jardín, pero dijiste que te estabas metiendo. Hoy en la charla de Adela y de José María han hablado de muchas cosas, de muchas características que tiene que tener el líder. Pero yo soy siempre... Me quitan las ganas de seguir con esto. Sí, yo soy de recursos escasos. Yo digo, mira, si tuviera que elegir tres, si tuvieras que elegir tú tres, o dos, si tuvieras que quedarte con las características que tú, en la experiencia que habéis visto, ¿no?, en Mutualia, en las reflexiones que habéis tenido, Gareth nos ha dicho, ¿no?, que él se quedaba con la esperanza. Dice él, eso es lo que al final. Yo creo que si hay esperanza, todo lo demás se va arreglando. ¿Tú con qué te quedarías? Pues yo creo que hay que tener empatía. Empatía. Empatía, sí. Cuando he hablado de trabajar con los equipos y trabajar con las personas, creo que no, igual Perú, que es mi profesor, igual luego me corrige, pero creo que no hay ética si no hay empatía. Si no tienes empatía y no sientes lo que el que tienes delante está sintiendo y lo que tu decisión le puede reportar, pues es imposible que actúes éticamente. Con lo cual, esa es una, empatía. Esa es la primera. Y la otra es una que ha dicho Gareth, que es dale que te pego, JK, que dicen en euskera, pues eso también. Hay que ser insistente, insistente, insistente para llegar a puerto. Empatía y persistencia. Sí. Bien, fácil. Decirnos. Miguel, ¿tú con cuál te quedarías? ¿Con qué dos o tres te quedarías? Repite, ¿cuál de los tres? Si tuvieras que elegir, hemos hablado hoy de muchas características que tendrían que tener los líderes. Muchísimas, ¿eh? Muy difícil ser líder con todas esas características. Así que, asumiendo que somos más limitados y que hay que centrarse en unas pocas, los valores que tú dirías, mira, si quieres realmente formar un líder ético, estas son las dos o tres cosas que tiene que cuidar. Yo hay una cosa que tengo clara. Tiene que tener legitimidad. Legitimidad. Sí, por una sencilla razón. Porque lo demás estamos cometiendo fraudes. Si hay líderes que quieren liderar una organización y, por ejemplo, en estas organizaciones tan grandes hay una diferencia de salarios brutal, pues algo estamos haciendo mal. Entonces pierde credibilidad. O sea, el mensaje que esa persona puede dar, eso no puede calar como debería. Luego yo hablaría, soy partidario del ejemplo. Hay que predicar con el ejemplo. No se puede pretender, pues, decir una cosa y hacer otra. Me quedaría con esos dos. Esos dos. Lo que comentaba también José Mari del estilo, ¿no? Que al final, si no tienes un estilo de vida... Pero, ¿tú qué crees? Yo comparto mucho el mapa así descrito. Quizás añadir inconformismo. Un líder ético tiene que mirar la realidad, preocuparse de ella, no mostrarse conforme con lo que hay y salir de la zona, sacar su organización fuera de una zona de confort. En el ámbito en el que esté, obviamente, no puedes hacerte cargo de todos los males que aquejan al mundo, pero desde luego el saber que tu organización es una organización que está en un contexto determinado y que el pensamiento, la mirada crítica sobre lo que está ocurriendo en el entorno nos tiene que impulsar a innovar, a responder a esa definición tan retadora que proponía Adela Cortina sobre la finalidad de una organización, también una organización económica, ¿no? Satisfacción de necesidades a través de la obtención de beneficios. Bueno, a ver, ¿qué necesidades estoy descubriendo en el entorno? A mí, por mis competencias, ¿qué me puede ser posible satisfacer manteniendo un proyecto sostenible? El estar poco conforme con lo que está ocurriendo en cada momento creo que también añade un dinamismo al líder, ¿verdad? Miguel, has comentado que aquí a veces damos el micro a personas que son grandes referentes empresariales
pero que quizá, si nos fijáramos en otros temas, pues habría bastante más duda, ¿no? En parte porque, bueno, pues porque queremos acercar a los alumnos a estos líderes empresariales, en parte también porque son los que llenan salones, ¿eh? O sea, si traes... Y hay... ¿Os parece que tendríamos que ser, estoy hablando de la universidad, ¿no? Más críticos, más incómodos? Tendríamos que ser, desafiar más y asumir, porque eso tendría un coste. Tendría un coste porque al final nosotros formamos a personas que se van a insertar en la realidad tal y como es. Y si nosotros decidimos, como escuela de negocios, yo como decano, cojo el micro o escribo, cojo el Twitter y digo, los sueldos por encima de tanto, y aquí puedo decir estos nombres, A, B, C, por ejemplo, y tal, son absolutamente carentes de ética, ¿no? Y lo digo, bueno, pues para abrir el debate, ¿no? O hay que ser un poquito más prudente. Ha dicho Adela que la prudencia era también una característica de los líderes, ¿eh? Aristotélica. Eso es. Yo me he quedado, digo, menos mal que la prudencia sigue siendo una característica de los líderes. ¿Hay que ser más prudentes o nos estamos pasando de prudentes? ¿Qué os parece? Miguel, digo, tú te has animado a poner nombres. Me he animado porque es una cosa, si no hablásemos de lo que verdaderamente pues sientes, no estaría bien. Está bien. Entonces, yo no te voy a decir que no le llames, pueden ser personas probablemente excepcionales, porque cuando hay una diferencia en ese sentido, también habrá una diferencia en otro sentido. ¿Por qué le pagan, ¿Tan abultada? ¿Por qué le pagan a Ronaldo el dinero que le pagan? ¿Sí? ¿Es tan abultada esa diferencia? Algo hace. Sí, claro. Sí, yo creo que sí, yo creo que hay... Pero eso no quiere decir que no traigas a la escuela personas de otro perfil también que probablemente algo tendrán que aportar. El problema del liderazgo ético, indudablemente mucho tendrán que aportar todas esas personas que están a esos niveles, también los otros. Es verdad, es un tema delicado. Sí. Pero... ¿Lo estamos haciendo bien o tendríamos que mojarnos más? Esa es la pregunta. Yo creo que os tenéis que mojar más también. Sí. Sí. Yo lo creo sinceramente. Hay que mojarse más. Sí. Sin lugar a También dudas. yo, igual no nombrando directamente personas, que eso puede ser pues, un poco excesivo, pero bueno, sí sacando artículos o opinión constantemente sobre lo que es un buen liderazgo, un liderazgo ético, etcétera, que se ve poco todavía, aunque como ha dicho, creo que ha sido Adela, también es complicado que salgan las buenas noticias y seguramente es mucho más difícil salir en medios de comunicación con mensajes como este que con justo todo lo contrario, ¿no? Entonces, os he hecho ahí un poco de ayuda. Es difícil que ser críticos con esto salga en los medios de comunicación. ¿Pero tú crees que también tendríamos que mojarnos más? Desde luego. Ah, sí. Desde luego. Sí. Perú. Tú estás aquí conmigo en la universidad, sí, o sea sí, que... sí, por eso voy a... Primero un mea culpa. A los profes de ética se nos suele reconocer que si en algo somos expertos es en hablar educadamente mal de la gente. En eso, realmente en eso radica la ética. Yo soy más bien de la escuela, que no es mía obviamente, de pensar que la ética lo que tiene que hacer es guiar tus propias conductas, no decir a los demás lo que tienen que hacer. Desde ese punto de vista la ejemplaridad creo que es muy potente. Y en el visibilizar, el elegir buenas prácticas, casos de estudio que merecen la pena hacerse, que suponen comportamientos de éxito en ese panorama complejo que no puede simplificar un único modelo de liderazgo, un único modelo de acceso al mercado, un único modelo de negocio, sino el ser capaz de visibilizar experiencias de éxito que suponen propuestas con un cierto nivel de alternatividad, propuestas innovadoras en las que se expresan otros modelos que son pues seguramente disonantes con la manera más generalizada de ejercer el liderazgo, de directamente hacer negocios. Yo creo que hay en la universidad sí que tenemos una oportunidad de hacerlo y en buena medida lo hacemos, yo creo también, pero en todo caso debemos seguir haciéndolo. Es decir, mira, nosotros estamos muy orgullosos de traer
también a estos antiguos alumnos que han visibilizado comportamientos que son este y este otro, ¿no? Reforzando esa dimensión de la ética, que es una ética más ejemplarizante a través del testimonio propio. Es decir, yo puedo hacer un discurso sobre que a mí también me parece una soberana estupidez pensar que la inercia del mercado es que hay que aumentar los salarios indefinidamente para seguir captando talento, cuando realmente los aumentos de los salarios tienen que ver con un problema de agencia, es que los directivos se ponen el salario a ellos mismos porque tienen el control de la organización. Y, en cambio, puedo traer ejemplos de empresas excelentemente gestionadas por directivos excelentes, profesionales de altísimo nivel, que tienen salarios, pues, en fin, que a cualquier exalumno egresado de esta universidad le parecería muy bien que ese fuese su desarrollo de carrera en el futuro. Es muy difícil salir de aquí pensando que quieres ganar bonus de 100 millones de euros al año. Nadie sale con ese planteamiento. Estoy seguro que no. Y dices, oye, ¿tú qué te parece un escenario en el que vas a acabar en 200.000 euros brutos anuales? Joder, firmaría todo. ¿Dónde firmo? Claro. ¿Cuándo se cambia ese proyecto de vida? Es una buena pregunta esa. Adela, en su intervención, ha hecho referencia a un tema, bueno, que efectivamente socialmente ahora bueno, tiene mucha atención, que es el tema de la igualdad de género, ¿no? En esta mesa de debate no estamos muy bien, ¿eh? Hay que reconocer que no hemos... así como en la parte inicial había un chico y una chica, pues aquí no lo estamos haciendo muy bien. Pero bueno, asumiendo que podemos mejorar en esto también, Adela ha dicho, ¿no?, que algunos temas como la compasión, como tal, que bueno, pues han estado asociados a una mirada de ver de las chicas, ¿no? Harían bien en el mundo de la empresa y tal. Se está produciendo una llegada cada vez, hay un tema de relevo generacional, lo ha comentado Agustín, hablando de la Asociación de Antiguos Alumnos. Ahora son el 49% y no porque haya habido una política, sino porque, bueno, pues ya a medida que hay relevo generacional, ahí se ha producido un mucho mayor equilibrio, ¿no? Y en la empresa llevará todavía más tiempo, porque todavía el tema de la conciliación está muy lejos de estar resuelto, pero poco a poco las mujeres van llegando a más posiciones. ¿Eso va a ser para mejorar en los aspectos éticos o va a ser indiferente? Porque en el fondo, ¿qué pensáis? ¿La llegada de la mujer a los puestos directivos, a las posiciones de gobierno, nos traerá más liderazgo ético o no tiene por qué? Sí, Miguel. Yo te digo sinceramente, primero, la entrada de la mujer a la empresa, nosotros somos una empresa de manufactura. Ahí es complicado, ¿verdad? Nosotros construimos maquinaria y construimos utillajes de precisión para 25 países. Somos una empresa pequeña de 100 personas. Entonces, se está produciendo, yo creo que de una manera, no me atrevería a decir satisfactoria, pero yo creo que bastante bien. Porque tú cuando eras joven no habría chicas. No había chicas, pero ahora tenemos chicas en la empresa, se han adaptado, hay como con los hombres mejores y no tan buenos, pero están dando un nivel extraordinario. A las chicas se tienen que convencer que pueden prepararse para carreras técnicas y para carreras económicas y para carreras no solo enseñanza, sino pueden hacer otras cosas y lo hacen bien. Y eso, pero tenemos programadoras, tenemos electricistas, tenemos mecanizadoras, tenemos de todo. Y eso se ha producido en muy poco tiempo. Y está muy bien, yo estoy encantado. Y están dando un nivel, y además un nivel de compromiso alto. Que es uno de los temas del liderazgo. Desde el punto de vista de... Y tenemos también en áreas de dirección. También. Sí. Tener en cuenta que al ser una empresa de un nivel tecnológico con cierto elevado, el nivel de preparación de una empresa como la nuestra, y no digo que sea la nuestra solo, en Europa es parecido, es alrededor del 20%, 25% titulación superior. Luego suele ser alrededor del 60% es titulación media, FP2, ingenieros técnicos de ese tipo. Y luego, pues, alrededor del 15 o por ahí, son gente con una titulación más baja que están haciendo otras tareas. Pero están en las titulaciones más altas también. También. O sea, no podemos decir, no, no. Y
en los salarios son equiparables todos. Aplicamos el mismo baremo. ¿No hay brecha salarial en tu empresa? No, pero creo que la mujer puede aportar desde su manera de ser, desde sus principios y desde su propia naturaleza un montón en el tema del liderazgo ético. Creo que puede aportar, firmemente. Tú tienes varias directivas, ¿no? Has comentado. Sí, Las más de las que están ahí. Sí, sí, las que o sea, que te tienen controlado, te tienen bien. Sí, sí. O sea, cuidado lo que vas a decir. No, voy a decir lo que siento. Primero, yo creo que está el tema de la edad. Yo creo que los directivos jóvenes, tanto hombres como mujeres, tienen una perspectiva ética mayor que la que teníamos los de las generaciones como la mía. Porque han vivido, no porque sean mejores personas, es porque han vivido una situación diferente y Han escarmentado. han tenido esa suerte. Han tenido esa suerte. Entonces, cuando van subiendo los directivos o directivas jóvenes en la organización, vas viendo que te exigen un comportamiento ético mucho mayor. Más exigente. Son mucho más exigentes. Tanto hombres como mujeres. Y si hubiera que destacar, pues igual un poco más las mujeres, porque yo les veo un sentido de esa empatía y ese cuidado al otro, lo tienen algo más desarrollado. Más desarrollado. Yo creo. Esa es mi opinión personal. O sea, que vamos a salir ganando, Creo que sí. sin duda. Sí, Miguel, claro. Un apunte. Es cierto que yo estaba hablando del caso de nuestra empresa, pero veo otras que no son muy distintas también. Hay una cosa que hoy en día las empresas tenemos que esforzarnos en hacer. Hace unos años la gente, los trabajadores, pedían salarios. Hoy en día marido y mujer o compañero y compañera normalmente trabajan los dos. El nivel salarial suele ser alto. Entonces, lo que necesitan más que dinero es tiempo. Conciliar. Y entonces conciliar. Entonces, es importante facilitar el horario flexible y etcétera, etcétera, muchas cosas. Y la verdad es que si consigues llegar ahí, pues el resultado y la respuesta es coherente y es buena. Antes de preguntarle a Perú, os aviso para que vayáis pensando que voy a abrir un turno de preguntas entre el público. Y si no hay preguntas, luego no habrá cóctel. O sea, tenéis que esmeraros un poquito para que haya alguna pregunta. O sea, que ir pensando porque nos estamos jugando luego el vino. O sea que... Perú. Sí, hubo un artículo malicioso durante la época en la que estalló la crisis financiera, un poco después, y tal, finales de 2008, que decía que si Lehman Brothers hubiera sido Lehman Sisters, que seguramente hubiera sido distinto. Sí, hubiera sí. sido, en fin. A ver, a mí me cuesta mucho pensar, lo que pasa es que Adela lo ha vuelto a decir con contundencia, yo lo he hablado un par de veces con ella. No estás de acuerdo, no estás de acuerdo. Bueno, sí, seguramente es muy difícil no estar de acuerdo con Adela Cortina en casi nada, pero a mí me cuesta asignar valores, virtudes a todo la mitad del género humano y otras distintas a la otra mitad, a pesar de que la neurociencia habla de partes del cerebro, etc. También es verdad, dicho esto, no creo que haya virtudes que puedan ser unívocamente asignadas a hombres y otras a mujeres, y creo que hay hombres que en ese sentido pueden tener comportamientos razonablemente femeninos y mujeres con comportamientos razonablemente masculinos, y ejemplos los tenemos en la política, en la economía, en todas partes. Ahora bien, es cierto también lo que dice Adela, que los roles sociales han ido asentando determinadas expectativas y, por tanto, la perseverancia en determinadas conductas que al final lo que cristalizan es en virtudes, que hace que las mujeres, seguramente sea justo decir que las mujeres en nuestro entorno en estos tiempos pues son mucho más compasivas, más dialogantes, más pacíficas que los hombres. Es una afirmación que es una generación, pero que seguramente puede tener una cierta explicación. Desde ese punto de vista, traer esos valores a la gestión empresarial a mí me parece una excelente noticia, una excelente. Y yo tengo que confesar que después de haber mostrado mi escepticismo sobre una sociología tan simplona, yo he sido testigo y compañero de muchos casos en los que incorporar por mujeres una perspectiva que asignamos o que reconocemos como femenina a resolución de conflictos, acompañamientos, etcétera, etcétera, ha sido muchísimo más eficaz, muchísimo más eficaz. Yo eso lo he visto muchas veces.
¿En qué se va a convertir esto? O sea, cuando entramos ya en un contexto de economía a someter todas estas cuestiones a las sospechas de la utilidad, pues aparecen preguntas. Había un artículo, no sé, yo creo que era, no sé, bastante malicioso que explicaba estudios que se habían hecho intensivos sobre el rendimiento de las empresas en función de que se haya metido legislación sobre cuotas rosas, cuotas de género, etcétera, etcétera. Y el articulista llegaba a la conclusión de que haber metido a las mujeres era bueno para las mujeres, pero las empresas seguían funcionando igual de bien o igual de mal. No había habido diferencia en términos de indicadores objetivos de rendimiento. A mí me parecía un artículo ideológico, o sea, no era un artículo científico, tenía su retranca por allí debajo y se veía qué es lo que quería perseguir el investigador en este caso, pero ciertamente se están haciendo estudios también, porque al final la econometría pues lo que persigue es decir, oye, ¿no decís que habéis afirmado que la ética vende? Venga, a demostrar que la ética vende. ¿Habéis afirmado que meter mujeres va a mejorar las empresas? A ver cómo mejoran. Y lo han hecho aplicado, pues eso, a empresas grandes, empresas medianas, empresas pequeñas. Yo sobre eso tengo que decir que a mí el que se incorpore o no una mujer, un hombre, a un puesto de trabajo, ya más allá de que sea bueno o malo, es una cuestión de justicia. O sea, las mujeres en estos tiempos no podemos negarles, los hombres no podemos negarles el derecho a un desarrollo de carrera equivalente, si lo quieren así, al que puedan tener los hombres. Y eso es lo importante, y eso es un reto social. Que muchas veces que a las empresas se nos hace responsables de hacer eso. Decir, a ver, que no es culpa mía que los roles en el matrimonio estén muy polarizados, que concilien, hay que tomar medidas políticas. Ahora el Constitucional está discutiendo si es constitucional que el permiso para la mujer y para el hombre sean diferentes o no. Bueno, todo ese contexto, de ese contexto no podemos escaparnos, ¿no? Pero en todo caso, a mí sí que me parece, en concreto, la incorporación de las mujeres, aparte de que es bueno desde el punto de vista de qué valores van a reforzar determinados tipos de liderazgos, es que además es una cuestión de justicia social, y no deberíamos buscarle razones de utilidad. O sea, esto, dicho sea de paso, en clase me cuesta bastante que estén de acuerdo los chicos y las chicas, lo cual es una cosa alarmante. Y ya cuando intentas defender la discriminación positiva de mujeres y cuáles son las razones, entonces vamos, eso es la guerra mundial. En fin, eso es para otro día. Bueno. No es el debate hoy la igualdad. Por eso. Es el tema del liderazgo. Es el tema, pero bueno, habiendo 4 chicos aquí había que sacar el tema. El tema del liderazgo ético es el que nos ocupa y seguro que tenéis alguna pregunta aprovechando que tenemos aquí a estos 3 líderes éticos para hacerles. Si no, luego no hay vino. O sea que a vuestro riesgo. ¿Ves? Estupendo. Millones de gracias. Hola, muy buenas. Yo tenía una pregunta para los 3 en general, pero sobre todo para Perú, ¿no? Del Centro de Ética Aplicada. Es que estamos hablando de ética y hablando de que tenemos que ser éticos. Si existe alguna línea de investigación, para la última aportación que has hecho, es medir yo cuánto ético soy. ¿Soy 3 kilos de ético? ¿Soy 110? Y la influencia que eso puede tener en mi propia felicidad y en la que puedo aportar a mi entorno. A ver si la ética. Y en la otra línea que has comentado de la ética como mejora de la propia conducta, pues yo también quería hacer una especie de autocrítica social, que es que me da la sensación, así como Churchill dijo que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, pues igual la sociedad nuestra tenemos los líderes que nos merecemos, porque yo creo que hacemos muy poca autocrítica y muy poca mejora personal y pensar en ello. Y eso como agregado que infiera al otro. Es un poco lo de Kennedy, no pienses tal, en fin, todo eso. ¿Contesto directamente? Por alusiones, Sí, a ver, en la segunda parte nada que objetar, totalmente de acuerdo. Al final los comportamientos que generan las sociedades generan también roles. Cuando decimos un alumno de esta universidad una alumna llega y se encuentra con líderes que fueron alumnos de esta universidad hace unos cuantos años, o sea, que todo esto lo vamos construyendo. Y cuando antes hablábamos de profesionalidad, ciudadanía, tal, la profesionalidad es una manera preferente de ejercer la ciudadanía que tenemos los profesionales. Entre las cosas, responsabilidades ciudadanas, la ciudadanía está vinculada con el deber, el derecho y la pertenencia a una comunidad. En esos 3 sentidos, nosotros, una de las maneras que tenemos de ejercer ciudadanía es ser profesionales. O sea, que fíjate tú si están conectadas una cosa con la otra. Medir la ética. En fin, no mucho.
Nosotros en el centro tenemos un blog en el que solemos sacar cosas y yo llevo escritas 4 entradas sobre la métrica y la ética, sobre si se puede medir la ética, qué se puede medir de la ética, y ya llegas a la última pregunta, que es una pregunta que es bastante demoledora si la respondes negativamente, si se puede enseñar y aprender ética. Como responda que no, en la entrada del 5.º blog cerramos el Centro de Ética Aplicada, con lo que voy a tener que responder que sí, ¿no? Y tengo ya mis razones. Pero ciertamente la ética no es simplemente un conocimiento, y la ética lo que hace es conectar pensamiento y acción, con lo que valorar todo eso es muy complicado, es muy complicado. Sin embargo, hay metodologías de adecuación ética, hay auditorías éticas, tú puedes elegir unos indicadores que a ti éticamente te resulten más relevantes. Yo en mi empresa, que honestamente veo que tiene una debilidad ética en lo que hace referencia a lo que sea, pues voy a hacer un plan de mejora continua. Y tú puedes desarrollar un plan de mejora continua en el que montes indicadores de diferencia salarial entre hombres y mujeres o de lo que sea. Y esos procesos pueden irse gestionando. Ya digo, en el grupo que tenemos en esta universidad, un grupo de ética empresarial, que es una comunidad de aprendizaje con diversos empresarios y empresarias, trabajamos este tipo de cuestiones y tratamos de desarrollar procesos que nos permitan, les llamamos tecnologías, más que herramientas, que nos permitan reforzar la ética en la organización. Algunas las medimos, no todas se pueden medir, pero hay parte del desempeño ético que se puede medir, claro que sí. No sé si... Es que a mí me parece más importante, o al menos prioritario, tener un sistema que dote de conciencia a la empresa. Que la empresa no sea una especie de Frankenstein sin conciencia que va andando por ahí cumpliendo su misión, igual rompiéndolo todo sin ninguna responsabilidad y, bueno, has cumplido tu misión. Y hemos hecho hasta hoy modelos de gestión para que la empresa funcione de maravilla. Y eso en Mutuela, por ejemplo, lo tenemos. Tenemos el modelo de gestión avanzada de Euskalit, etcétera, etcétera. Un día te das cuenta de que tu empresa no tiene esa conciencia de responsabilidad social, etcétera, de qué estás haciendo. Y lo que estamos haciendo es primero montar eso, montar un sistema en el que los líderes puedan ejercer su liderazgo ético y que después la empresa tenga conciencia de qué está haciendo y para qué. ¿Medirlo? Bueno, ya vendrá después. Miguel. Pues, de alguna manera, si vale, si una empresa tiene un sistema de gestión mínimamente avanzado, ahí se deben de hacer encuestas anuales mínimamente de satisfacción de las personas y en función de cómo se orienten las preguntas de esas encuestas se ve con claridad si verdaderamente estos principios éticos que se están tratando de aplicar en la empresa tienen resultado o no tienen resultado. Es la primera que diría yo. La siguiente, y eso se hace y se está haciendo en muchas empresas, todos los que han andado en el mundo este de la calidad total o que lo han tocado, o todas las certificaciones, incluso las ISO, hoy en día tienen orientaciones de ese tipo todas y se puede hacer. A mí me da buen resultado. Y diría una cosa más, apuntaría. No creo que el ir aplicando el liderazgo ético sea solo labor de la universidad, que también, pero yo creo que es labor de toda la sociedad. Eso hay que empezar desde la escuela de parvulitos, en la familia, en el ejemplo que nos tienen que dar nuestras autoridades y en todo lo demás, porque si no mal andamos. Y claro, con la que está cayendo, pues no es fácil. Yo os digo, bastante mérito tenéis que estáis trabajando en ese sentido. Hay, al hilo de esta conversación, y aunque yo soy el moderador, pero me parece importante, ha citado Xavier Sagredo en la ponencia inaugural algo en lo que nosotros, como Escuela de Negocios, estamos, yo creo que, insistiendo. Tenemos aquí una de las mayores expertas en España. La medición del impacto social es algo que está llegando a la empresa y no solo para medir las buenas obras, o sea, no solo para medir, sino para medir también lo que haces con la cuenta de resultados, ¿no? Y yo creo que esa medición del impacto social sistemática que hagamos en todos los negocios, en la empresa funciona así. Lo que mides, mejoras. Lo que no mides, no mejoras. Eso en la empresa... Pues la medición del impacto social pensamos que puede ayudar mucho a que la empresa supere ese modelo que viene de Milton Friedman de la empresa está para que el accionista gane dinero
y responda más a ese otro fin, que es el que ha anunciado Adela Cortina, ¿no? La empresa es la que, ganando dinero, que no hay otra manera de que funcione una empresa, responde a las expectativas legítimas, que eso es lo que es el impacto social, lo que la sociedad espera de las empresas, ¿no? Y ahí nosotros pensamos que puede haber un camino muy claro, ¿no?, de mejora de la gestión. Sí, sí. Y yo pienso que eso es claramente. Mira, Guillermo, si tú estás tratando de aplicar estos principios en la empresa, lo llevas a la práctica, haces que nos ocurre muchas veces una mujer que está pues para contraer matrimonio o esto necesita dinero para la casa, por lo que sea, pero al año y medio que tiene familia necesita tiempo y entonces le tienes que facilitar pues una media jornada o cosas. La empresa tiene que tener recorrido y capacidades para eso. Se ve claramente eso, el horario flexible, el salario en función de resultados. Todas esas cosas ayudan a que la gente se encuentre a gusto. Entonces, indudablemente que trabaja más, indudablemente que atiende mejor al cliente y los resultados, eso acompaña los resultados. Eso es evidente. Si nosotros estamos hoy en día trabajando para todo el mundo, ¿cómo se consigue que ese cliente se encuentre satisfecho también? Pues tenemos que tener al personal también mínimamente satisfecho para que eso se refleje. Porque el cliente, queramos o no queramos, siempre pide esfuerzos. Siempre pide esfuerzos porque tiene necesidades y hay que atenderlo. En función de que los chicos nuestros se encuentren más a gusto, estén más relajados y más contentos con la situación que tiene la empresa, mejor resultado le van a dar, mejor le van a atender. Eso es evidente. Lo de la mujer, yo no creo que no es el problema de lo que hay ahora, es que hay una urgencia evidente que las mujeres vascas se incorporen al mundo de trabajo y sobre todo industrial, porque hacen falta. Se puede comparar la situación. Yo no voy a comparar con en tiempo de guerra, no, pero casi, porque dices, si nos hacen falta todas. Sí, sí. Porque en la medida que seamos capaces de ir generando trabajo, si todas las crisis traen algo bueno, aparte de lo malo, y la crisis esta nos ha enseñado a salir al exterior, salir a vender. Los vascos somos malos vendedores, somos buenos haciendo, pero ya podéis enseñar a vender. ¿Por qué? Somos más cortos que la manga de un chaleco, porque somos cortos de carácter. Aquí, en Andalucía, la situación anterior de la charla... Eso nos llevaría a otro debate. Sí. Sí. Hubiese hablado todo, y nosotros ahí nos hemos quedado. Entonces, yo creo que mi opinión es esa. Muchas gracias, Miguel. Pero no sé si tú también querías reaccionar. Muy rápidamente. He sido testigo de varios procesos en organizaciones, en empresas, que han decidido empezar a medir el impacto social. Y hay un primer efecto de reforzamiento ético de la organización, que podemos hablar de autoconciencia, porque el perímetro del impacto social que quieres medir ya es una decisión de la empresa. Normalmente focalizamos la metodología, la estadística tal, y ahora te aseguro que hay un revuelo tremendo sobre metodologías eficaces de medir determinados impactos. En el mundo de la banca andamos locos con esta cuestión, en la Unión Europea, etcétera. Pero no podemos olvidar, y la intervención de Miguel ha sido muy clarificadora en ese sentido, que el tipo de impactos que a la empresa le resultan pertinentes, importantes y que por tanto quieren medir para mejorar o para anular, según sean positivos o negativos, eso ya es una decisión de la empresa que tiene que ver con su telos, con su finalidad. Claro. Entonces, eso culturalmente refuerza también mucho la autoconciencia de la organización. Está claro. Había una pregunta por ahí, muchas gracias. Sí, para todos. ¿Cuál es el nivel, el talante ético del empresariado vasco? Yo te he escuchado, Miguel, no me explico. Como parece que... Ya sabes. Sí. Ver poco y oír menos. Vale. ¿Cuál es el talante del empresariado vasco? ¿Cuál es el talante
el temple ético del empresariado vasco. Yo te he escuchado con mucha satisfacción, me ha parecido muy clarificador. Para mí, que soy filósofo, ver cómo, qué piensas y demás. Esa es una cuestión, perdona. No, y luego la segunda es, claro, la empresa vasca se abre al exterior, se abre para vender, las relaciones comerciales, pero ahí uno se da cuenta de las relaciones que puede haber de dependencia sobre otros países o de fomentar la autonomía de esos países o esas cuestiones no entran para los empresarios. Es decir, si vamos a ser nuevos... Yo me acuerdo, tenía amigos que iban a México a ser los nuevos Hernán Cortés de la economía. Digo, coño, serás alguien que vas allá a hacer negocio, pero también a hacer que crezcan los mexicanos, ¿no? Digo, si hay algo de eso, conciencia o no, como ¿qué pensáis? Nada más. La segunda pregunta era si cuando vamos fuera, aparte de preocuparnos de ganar dinero, nos preocupamos que esos países vayan para arriba también, en la empresa, si realmente hay esa lógica, o va solo a la lógica. Y la primera, la nota media que pondrías al empresariado vasco en ética. Sí. Hombre, yo no me atrevería a poner notas, ¿no? Pero la percepción que tengo yo es que en Euskadi, por suerte o desgracia, probablemente sea más por desgracia, pues, pero tampoco podemos pretender. El número de empresas son de tamaño mediano pequeño. Pero también somos un país de 2 millones y algo de habitantes, ¿no? Esto no es, somos lo que somos. Y además, pues hoy en día, pues por muchas causas, empresa que crece un poco, pues buenos buitres tenemos ahí para que o se acaparen o lo lleven. Tenemos empresas pequeñas, ¿no? Entonces, yo creo que en las empresas pequeñas, por interés propio, por cultura, por lo que sea, el liderazgo ético mal no está a buen nivel. Luego, hubo un movimiento que fue muy positivo en los años 90 de aplicar sistemas de calidad en todas las empresas. Sí. Entonces, el gobierno vasco se mojó y eso se nota. En las empresas se nota, se palpa enseguida. Yo recuerdo a principios de los años 90, a finales de los 80, que empezamos a salir tímidamente al exterior, íbamos asustados, acomplejados, porque veíamos empresas infinitamente más organizadas que nosotros y teníamos ese miedo. La verdad es que 10 años más tarde eso había desaparecido y ya estábamos compitiendo ya a otro nivel y ahora yo creo que también, o más. Entonces, pues hombre, eso nos ha hecho subir el nivel del liderazgo ético, también se ve con claridad. Lo veo con claridad. Vosotros no sé qué os parecerá a vosotros, yo así lo veo. Yo soy hombre de trinchera, soy hombre de taller. Soy hombre que he estado trabajando con buzo y soy hombre que me meto en las empresas pues, dentro, donde está la gente y aprecio. O sea, no vengo con suposiciones. ¿Nosotros estáis fuera, en Mutualia? No, o sea, nosotros estamos básicamente en Euskadi y solo en territorio nacional, o sea que no vamos fuera a vender. Y a la primera pregunta, ¿el talante que tú ves en el empresariado vasco? Pues voy a dar una percepción, pero es muy difícil. Nosotros pertenecemos a una asociación que se llama AMAT, que es la Asociación de Todas las Mutuas a nivel del Estado, y sí es cierto que cuando hablas con el resto de mutuas, las que están por el resto del Estado, que aquí están mucho menos y están más fuera, las empresas les plantean problemáticas que aquí no se dan y te hace ver que quizás aquí hay un talante ético mayor que en el resto del Estado, pero así muy indirectamente percibido. ¿Perú? Sí, mi percepción es la misma. Yo creo que hay un humus cultural y valórico en nuestra propia sociedad que ha generado un modelo de empresariado que se ha convertido en modelo, pyme, metalmecánica, industria, ese tipo de sectorizaciones,
que se han mantenido pequeñas y que por tanto son locales y generan ese tipo de tejido. Luego hay otros sectores que se han vuelto mucho más transnacionales y que por tanto, bueno, pues al final mimetizan comportamientos mucho más generalizados. Pero si estamos hablando de lo singular de la industria vasca y de la empresa vasca, yo estoy de acuerdo con lo que decía. Miguel, ¿querías decir algo? Yo haría un apunte más. Tampoco quiero dejar una imagen paradisíaca, ¿eh? Ah, no, claro. Tenemos nuestras pegas también y la verdad es que hemos estado en algunos aspectos mejores. Una cosa que me preocupa y mucho es el nivel de absentismo profesional que tenemos. En toda España, que hay 1 millón de personas que no van a trabajar nunca. Eso es una sangría enorme. Pero Euskadi, de ser los últimos salir en la cola, en este momento no estamos los últimos. O sea que hay valores que se han perdido. Sí, sí. Yo creo que tenemos que ser fieles con el horario. Hay un capítulo final. Ah, perdóname. Pues entonces, si os parece, acabamos con esta pregunta. Perdona, que no te había visto. Discúlpame. Suele pasar, pues ya sé que el tema no es el de la igualdad, pero yo voy a acabar con ello porque yo soy de las de RQR. Soy Concha Roldán, directora del Instituto de Filosofía del CSIC, y ayer intervine en la otra parte, en liderazgo ético. Vitoria. Entonces, bueno, como ya te has entonado tú solo el mea culpa, yo no voy a ir por ahí, aunque ya realmente llamaba la atención en todo el programa de hoy que de 9 intervinientes solo hubiera una mujer, Adela Cortina. Y bueno, además habéis estado interpelando al público, hay directivas, hay una de las mayores representantes. Entonces, bueno, me queda una duda porque, como dijo Agustín al principio, en alumnas habéis alcanzado el 49%, pero a mí me ronda la duda de si en el mundo empresarial, que yo creo que junto con el mundo jurídico es uno de los que son más impermeables, digamos, a la entrada de las mujeres, pero en puestos directivos, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿hay también un número, digamos, más paritario en los puestos directivos en la empresa? Esa sería un poco mi pregunta para todos, aunque sea brevita y para pasar. Y luego otra cosa que sí quería decir, porque lo habéis hablado y ayer en la discusión fue una de las cosas en las que más hablamos. Yo me resisto, además, como mujer, yo no creo en los esencialismos. O sea, yo creo que ha sido cuestión más de la educación, como decía Adela, que nos han repartido las tareas y a unas nos ha tocado más. Y yo en eso soy lamarquiana, la función crea el órgano, y a la hora de habernos educado tanto en cuidado, pues quizá hemos aprendido más cuidado. Pero yo creo que eso es cuestión de práctica y de que cada uno y una lo pueda emplear. Que supongo que estáis de acuerdo en esto, porque quedaba un poco con la intervención de Perú un poco en duda. Y bueno, era por ganarme el vino más que nada, que Muy el bien. vino me gusta también. Os habéis ganado el vino, ¿no? ¿Me contestas a lo de los números o alguien me puede contestar sobre números de directiva? Si puedo dar algún dato, ahora mismo se está celebrando en CEBEC la asamblea anual. En el comité ejecutivo, en la junta directiva de CEBEC, hay muy pocas mujeres, hay 3 o 4 mujeres de 20 y tantos hombres que hay. En la Junta de Mutualia, por hacer el mea culpa también, en la Junta de Mutualia, que son empresas que se asocian a Mutualia y nombran representantes, son todo hombres. 15 o 16 hombres tenemos en la Junta Directiva. Ninguna empresa, a pesar de que nosotros pedimos que nombren mujeres, ninguna ha nombrado a una mujer como representante. Y no es que venga el director general de la empresa, a veces viene el de Recursos Humanos, pero ninguna mujer está en la Junta en este momento. Ha habido alguna vez, pero no hay. En el comité de dirección de la Mutua sí hay mujeres, pero tenemos menos mujeres que hombres. Ha ido creciendo, pero todavía no estamos en paridad. Sí. Son los datos que tenemos. Las estadísticas dicen, en España claramente estamos, además, claramente por debajo de los estándares del norte de Europa. En el norte de Europa no hay igualdad en el nivel directivo, están entre el 30 y el 40%, no han llegado ni siquiera a superar el 40%. Yo creo que en general en los países del sur de Europa, y en España en particular, y en el País Vasco no es una excepción, estamos por debajo del 20% de posiciones directivas. Es así, es así. Por supuesto.
Junta Directiva que celebramos el lunes, vamos a someter a la Asamblea General un código de gobierno y un código de conducta de Deusto Business Alumni. Y uno de los compromisos es que la Junta Directiva responda a la realidad de la composición de la asociación. Por lo tanto, la próxima Junta Directiva, la mitad de las componentes de la Junta Directiva tienen que ser mujeres. Así es. Agustín, ya que tienes el micrófono, no sé si ya ha llegado el momento de las conclusiones, de despedir, de... Más bien de despedir, ¿no? Yo, en primer lugar, hemos disfrutado mucho con esta mesa redonda. Yo creo que ha sido un fantástico colofón, porque nos habéis traído la realidad, y además una realidad variada. O sea, Miguel, tu experiencia es estar al pie del cañón. Yo creo que verla a Miguel en la fábrica en Vergara es todo un espectáculo. Es todo, o sea, no solo verlo allá como yo lo he hecho y es una maravilla cómo está allá con las personas. Luego la experiencia de una organización como Mutualia y la experiencia de Perú en el Centro de Ética Aplicada, yo creo que ha sido muy enriquecedora. También la exposición de Gareth Owen, de verdad, casi parecías un vasco, No, casi, ahí. Y hay una cosa que nos une mucho, que es la pasión. Pasión lo sentimos. Vamos a acabar. Gracias por vuestra atención, por vuestra dedicación. Yo creo que tanto la jornada de ayer, por lo que me ha comentado José Ignacio Vesga en Vitoria, que tuvo un gran nivel, nosotros estábamos comentando, lo veremos con más detenimiento, pero tenemos muy buena impresión de esta jornada. Entonces, por favor, si creéis que debemos de incorporar algunos temas o debemos de incorporar alguna sugerencia diferente o algún tema, nosotros en la Alumni somos una organización muy abierta, hacernos llegar vía emails temas que deberíamos de considerar, temas que deberíamos de ampliar, porque el compromiso de liderazgo ético en Deusto Business School y Deusto Business Alumni es consustancial, y por lo tanto queremos continuar en ello. Recibiremos de muy buen agrado todas vuestras sugerencias, lo que nos digáis, y Dios quiera que el año que viene, no sé si en estas fechas o en fechas similares, celebremos el segundo Congreso de Ética Aplicada en el País Vasco. Y sin más, muchas gracias. Según salimos,